Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. La reflexión de hoy está basada en el capítulo 17 de Ezequiel, que se titula Parábola de las águilas y la vid. Pero antes de entrar, quiero hacer mención de una porción de la Escritura, Isaías 44, que casi toda la iglesia de Filadelfia ya lo conoce y muchos lo saben de memoria. Dice así: ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, así como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Estas son las palabras del Señor Jesús, de Dios, del Señor Jehová de los ejércitos. Él le pidió a Ezequiel, le dijo: hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas, de largos miembros, llena de pluma de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Bien. El águila aquí representa al imperio babilónico, con sus grandes miembros y lleno de plumas, que representa el poder que tenían ellos, el poder militar, el poder económico. Dice que arrancó de sus renuevos, tomó el cogollo del cedro, arrancó lo principal y se lo llevó a tierra de mercaderes. Y esa es una referencia al rey Joaquín, que en el 8º año de su reinado fue llevado por el reino de Asiria. También después nos habla de otra águila. Una águila, aquí dice en el 7, había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. En el versículo 9 dice: así ha dicho Jehová el Señor, diles, ¿será prosperada? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará, todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí que está plantada, ¿será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. El Señor aquí está mencionando el juicio que viene sobre su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque buscaron al rey de Babilonia. Esta águila, esta segunda águila, que también se veía grande, pero no era tan poderosa como el pueblo asirio. Ellos esperaban que Egipto los ayudara, que los fortaleciera. Y por eso dice en el versículo 11, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Las parábolas tienen que ser explicadas, porque de otra manera no se comprenden. Hay muchas personas que no entienden de qué se trata. Diles,
He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Aquí nos dice que Sennacherib, a quien está haciendo referencia en esta parte, Sedequías buscó a Egipto. Él quiso hacer una alianza con Egipto. Se rebeló contra el rey de Babilonia. Él se apantalló por los recursos que tenía Egipto. ¿Qué tipo de recursos tenía Egipto? Bueno, Egipto es reconocido porque ellos creaban buenos caballos. No hay caballos más finos, o no había caballos más finos en aquel tiempo como los caballos de Egipto. Veloces, fuertes. Eran caballos poderosos para la guerra, especiales para la guerra. Tenían carros, había carros. Dice Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en muchos carros y jinetes valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Porque la tendencia en aquel tiempo era aliarse con los poderosos, como hasta el día de hoy. Las naciones buscan otras naciones más poderosas con quien aliarse para sentirse más seguros. Bien, dice la Biblia que incluso los mercaderes de Salomón le surtían a él de caballos y de carros. Hasta la palabra del Señor nos dice que los carros costaban 600 piezas de plata y que los caballos costaban 150 y que todos los reyes de los heteos y de Siria, todos eran clientes de Egipto. Bien, Sedequías, al que nos estamos refiriendo, a ese rey, invalidó el pacto que había hecho con Babilonia. Por eso el Señor dice, ¿será prosperada? El rey de Babilonia, dice en el versículo 13, que hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Sedequías hizo pacto, hizo un juramento. Los juramentos eran santificados. ¿Por qué? Porque lo hizo jurado, había jurado por Dios, Sedequías. Pero ustedes saben que los gobernantes de repente se sienten como que les falta algo, quieren ser más poderosos, quieren ser más ricos. Y Sedequías buscaba emanciparse de Babilonia, pero él quería más para él. Él pensaba que si estaba aliado con Egipto, el pueblo judío iba a prosperar más, él iba a tener más riquezas, y endureció su cerviz. Dice la palabra del Señor que su corazón se hizo obstinado para volverse a Jehová. Buscando la prosperidad, la riqueza, la gloria, se alejó de Dios y se obstinó en buscar al Señor. Pero no solamente él, también los principales, los sacerdotes y todo el pueblo aumentaron su iniquidad. Algo que a Dios le molestó. ¿Por qué le molestó? Porque Él en su misericordia les envió mensajeros. El Señor se dio cuenta que ellos habían contaminado la casa de Jehová, esa casa que Dios había santificado. Y por eso en su amor les hablaba y les volvía a hablar a través de los profetas. Pero ellos menospreciaban a los profetas, entre ellos a Ezequiel, porque Jeremías, el profeta Jeremías en especial, trató de impedir
que llevaran a cabo esos planes, esas alianzas. Pero no entendió, no hizo caso, Sedequías. Ahí estaba su corazón duro. Él había trazado un plan y lo iba a seguir. Menospreciaban a los mensajeros, hacían escarnio de ellos, hacían escarnio de la palabra de Dios, como aún en este tiempo muchos poderosos de la tierra pueden buscar a los hechiceros, pueden buscar ayuda por todas partes, pero a Dios no lo buscan, no levantan los ojos a buscarlo. Llegó el momento en que Jehová subió contra ellos. Consideró que ya no había remedio con estas personas, todos involucrados, sacerdotes, líderes, el pueblo, todo mundo en contra de Dios. Y por eso entonces el Señor profetiza que se iban a llevar al rey, se iban a llevar a los poderosos de la tierra. O sea que el pueblo iba a quedar solo, desamparado hasta cierto punto, pero se lo merecían. El versículo 18 dice que por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Quebrantó un pacto y había dado la mano, les había dado la mano en señal del pacto. O sea, se apretaban la mano para sellar un trato. Por eso Dios levantó el juicio contra este rey. Ahora en la actualidad, pues la gente ya no se da la mano para hacer un trato. Más bien hacen un contrato y lo firman para que quede ahí el contrato como testimonio, como comprobante de que ahí está empeñada una palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Aquí está el juicio de Dios. Ese juicio venía por su prevaricación. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Ellos confiaban en carros, en caballos. Nosotros antes entonábamos un canto que decía: ellos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Tal vez tú también lo llegaste a cantar. Qué bueno cuando podemos tener nuestra confianza en el Santo de Israel, en quien la debemos de poner. Tu confianza debe estar en Él, en el Dios que resucita a los muertos. Dice la palabra del Señor: y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán en espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Lo recalca: así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Voy a poner aquí una pausa para referirme al versículo 10, que no hice mención de él, pero dice: aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Dios envió un viento solano sobre el pueblo de Israel y todo se secó. Todo se secó. Aquel verdor, aquella abundancia en la que vivían, se acabó. Pongamos atención a los juicios de Dios. No nos agrada escuchar de los juicios de Dios. Qué hermosas son sus promesas,
También el pueblo de Dios tenía muchas promesas. El Señor les dijo que ellos iban a llegar a una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra de abundancia. Era una tierra que casi de sola daba fruto. Y después, cuando vino el juicio, fueron llevados cautivos, hermanos. Pero dice entonces en el versículo 22, vamos a leer la última parte, dice: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y daré fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Aquí tenemos una promesa. Es una promesa de restauración para el pueblo de Dios. Es una profecía mesiánica, lo que acabamos de leer. Nos habla de la venida de otro reino, un reino espiritual que a futuro Dios iba a establecer en la tierra, donde los habitantes de todas las naciones, de todas las lenguas, iban a estar a la sombra de sus ramas, como dice aquí. Y sabrán todos los árboles, dice, que yo, Jehová, abatí al árbol sublime. Hay muchos testigos. Dios siempre hace que haya testigos. Se asegura de que haya testigos de todo lo que Él es, de las bendiciones que Él tiene, del poder que Él ha dado a su pueblo, a sus hijos. Debe haber testigos. También debe haber testigos de que cuando la ira de Dios viene sobre la casa rebelde, hay que tener cuidado, hay que recordar, hay que dar lugar al arrepentimiento. Decíamos que esta es una profecía mesiánica que habla de ese reino espiritual que iba a venir a la tierra. Cuando Jesús vino al mundo y Él comenzó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estaba entonces ya el reino de los cielos. Cuando el Señor predicaba, Él expresó la razón de su venida. Él dijo: yo he venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Aparentemente, el plan de Dios para el pueblo de Judá, para su pueblo Israel, aparentemente había fracasado. Pero no era así. Quedó en suspenso. De la casa de Judá se iba a levantar un rey. De ese rey iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Del rey David iba a venir Cristo Jesús después. Y el Señor dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. También dice que el Señor dijo, déjenme ver, Mateo 21, para no equivocarme, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor quitó ese reino al pueblo de Israel y se lo entregó a gente que dé frutos, los frutos de él. Aunque él dijo: yo he venido a las tribus perdidas de la casa de Israel. O sea que nuevamente Dios tiene el mismo propósito: traer a sus hijos, juntarlos. ¿Saben por qué? Porque Israel a veces se le llama Efraín, y Dios ama a Efraín. Dios ama las tribus perdidas
para Dios, Efraín es su hijo amado y viene por él. Aparentemente se había perdido, pero no, él viene por él. Recuerda, hermano, entonces que es necesario que nosotros proclamemos lo venidero, que declaremos lo que está por venir, que seamos testigos de lo que Dios está haciendo y que nos gocemos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y el Señor ha permitido que nosotros seamos partes de ese reino, pero tenemos que dar fruto, tenemos que ayudar para que el reino de los cielos sea extendido aquí en la tierra. Dios les bendiga. Los invito a suscribirse al canal de YouTube Extensión Ministerios Filadelfia. Por favor, Dios les bendiga.